El pie plano es la causa más frecuente de consulta por problemas de los pies y lo primero que hay que mencionar es que debemos desdramatizar la importancia que se le da al tema. La preocupación existente en la sociedad actual por cualquier cosa que altere la estética considerada como normal condiciona muchas de dichas preocupaciones. 9 de cada 10 veces se trata de una inquietud maternal, quizás alentada por algún colega. Muchas son las ocasiones en que se instauran tratamientos ortopédicos innecesarios o al menos discutibles para tranquilizar a los padres, aunque se esté molestando al niño. Por supuesto que hay que controlar y vigilar el crecimiento de nuestros hijos, pero teniendo siempre presente las variaciones individuales propias de cada persona. Se puede definir el pie plano siguiendo a Viladot como aquel pie que presenta una deformidad en valgo del retropié, pronación, asociada generalmente a un hundimiento de la bóveda o arco plantar en carga y a una tendencia a la supinación del antepié. Durante el apoyo, el astrálago en cualquier tipo de pie plano se desplaza siempre hacia adelante, abajo y adentro, al contrario que un pie normal, favorecido por la laxitud del ligamento interóseo, lo que provoca el valgo o pronación del retropié, que es compensado por la supinación del antepié. La laxitud de los tendones y ligamentos de la parte interna del pie desestabilizan el arco interno, encontrándonos una parte interna del pie más larga que la parte externa y por lo tanto aplanada. Como vemos, deben cumplirse varias condiciones para poder hablar de pie plano, pero podemos asegurar que siempre será un problema menor si cuando el pie no se apoya en el suelo, este adopta un contorno normal. Los saludo con gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Verónica Serrano y esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión y también, por supuesto, que agradecemos la respuesta que ha tenido para este programa, siempre con contenidos que son útiles para usted. Presento con mucho gusto a mis invitados de este día. Justamente vamos a hablar de ortopedia infantil, del pie plano y el pie valgo, y también queremos invitarles a que nos llame al 323-6016 y al 323-5626. Y bien, pues sin más, gracias por estar aquí con nosotros, Linda y Lorena Arce Correa. Ellas son licenciadas en terapia física y vienen a platicarnos sobre esto, y también el doctor que siempre nos acompaña con estos temas que la gente lo busca mucho porque se la sabe de todas a todas, el médico Salvador Alfredo Munguía González, y además hay que desmitificar muchas cosas que nos tiene que dejar en claro a las mamás, porque son muchos los miedos de cuando vemos algo que se sale de la estética. Tenemos ahí la duda, ¿verdad, doctor? Gracias por estar aquí con nosotros. Pues comenzamos con este tema de pie plano. Escuchábamos que 9 de cada 10 casos, pues no son como parecen, ¿no? Que nos pueden indicar que son debido al pie plano, y personas como su servidora descubren después de algunos años, no decimos cuántos, que no hubo pie plano de pequeños. Es un ejemplo que podemos dar de manera personal, porque creces con esa idea que te cansas porque fue que no tuviste un tratamiento adecuado durante tu niñez, y me dicen que bueno, que te quitaron esos zapatos, ¿no? Entonces, esto lo pongo justamente como un ejemplo porque ocurre muy ocasionalmente, bueno, muy frecuentemente más bien. Adelante, doctor, platíquenos. Mira, bueno, antes quisiera como comentar y dejar muy claro que el pie plano lo vamos a dividir en dos partes, ¿de acuerdo? Una cosa es el pie plano flexible y otra cosa es el pie plano rígido. Okay. Entonces, son muy pocos los casos como un pie plano rígido, o sea, que las mamás no se asusten, no piensen que su niño ya porque le ven la huellita planita, ya es un pie plano, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que aclaremos que el flexible se va a estar siempre modificando las cargas dentro del pie. En alguna ocasión lo comentamos que el pie se tiene que estar moviendo porque es el que calibra las cargas, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, un pie plano rígido pues ya nos va a dar otro tipo de síntomas y de características dentro del pie del paciente. Entonces, un pie plano estructurado y rígido como tal nunca se va a corregir. Eso hay que dejarlo muy en ¿sí? claro. O sea, un pie plano rígido es plano todo el tiempo. No es algo patológico grave si tenemos algunos cuidados y vamos con el médico a que nos oriente, pero ese nunca se va a corregir. Entonces, por ejemplo, hay personas que nos dicen, no, pues es que yo de chiquita tenía pie plano y se me corrigió con las plantillas. No, uno rígido jamás se va a corregir.
sigue siendo plano. Cuando tenemos uno flexible, ¿qué es lo que hacemos? Modificar las cargas y entonces se confunde el que es un plano porque no tiene la bóveda o probablemente sea un valgo de retropié, o sea, que meta los taloncitos del niño, o sea, los junte. Y entonces la carga va hacia adentro y eso va a hacer que mi arco descienda. Entonces, muchas veces, ¿cómo hacemos que mejore? Si yo alineo el retropié, modifico las cargas, o sea, verticalizo las cargas del pie y entonces eso me va a ayudar a dirigir el peso hacia el otro lado. Pero no quiere decir que, si yo tuve pie plano y ya se me corrigió con el zapato ortopédico. Por otro lado, bueno, hace 20, 30 años, bueno, todo el mundo teníamos pie plano, ¿no? Y no hacían el servicio social, el servicio militar por el pie plano, o sea, muchas características, o no iban a educación física porque tenían el pie plano y eso. Y ahora los papás van y dicen, es que mi hijo tiene pie plano porque yo tengo pie plano. O sea, son otras las condiciones que se necesitan. ¿Y se heredan? ¿También es hereditario? Pues hay otras condiciones que más que nada se heredan más que el pie plano, o sea, la hiperlaxitud de ligamentos, como tú lo comentabas, tiene algunas condiciones para heredarse, pero no quiere decir que si el papá tiene el pie plano, el niño va a tener el pie plano porque lo vio caminar y lo vio en la playa con la huellita completita. ¿Me explico? Entonces, sí es bien importante, nosotros aquí mientras estemos platicando de este tema, vamos a hacer hincapié en que es un pie plano flexible, que es el que vamos a hablar. Muy bien. ¿Sí? Hay que diferenciar esto para Exacto. verlo mejor. O sea, que no se asusten los papás. O sea, hay veces que, pues sí, tenemos compensación de cargas y demás, pero no quiere decir que todos los niños tienen un pie plano ya estructurado como tal. ¿A qué edad es conveniente irnos, pues tener a detalle, fijarnos cómo va la pisada del bebé? Sabemos que ya pues sería a los 2, 3 años, ¿no? Pero ocurre esto, que vemos a los bebés que tienen pues esta grasita, ¿no? En su planta y creemos que tendrá el pie plano. O sea, ¿cómo hay que saber la edad en que podamos determinar esto? Regularmente, el pie plano, ¿qué es el pie plano? ¿Sí? El pie tiene 3 arcos. Uno que va del talón al primer dedo gordo. El otro arco está del 5º dedo al talón. Y el otro arco está del primer dedo al 5º dedo. Es un trípode. Cuando hablamos de pie plano, es porque se deprime este arco longitudinal, el que está en la parte interna del pie. O está anormalmente deprimido y se pierde. ¿Cuándo vamos a valorar que realmente es un pie plano? Después de los 3 años, cuando ellos ya tienen un control de marcha adecuado, que ya no se caen fácilmente, que ya suben y bajan escaleras, es una edad ideal que podemos saber si tiene un pie planito. Como lo decía Linda, hay 2 tipos de planos, dos tipos de pie plano, el flexible y el rígido. La característica así fundamental de un flexible ocupa el 50% de niños tienen un pie plano. 50%. El 50%, o sea, es muchísima la cantidad. Y el adulto de un 10 a un 15%. No quiere decir que para distinguir un pie plano flexible, tiene 2 características así con el rígido. No limita su función y no duele. Un pie rígido limita la función y les duele. No más que de esa diferente patología que nos da ciertas edades los dolores, que es cuando acuden al consultorio. Y entonces empezamos a abordar. Desde que nació, sufrió la señora durante su embarazo algún trastorno, tuvo hipoxia, tuvo alguna infección. Y desde ahí empezamos a investigar a qué edad empezó a gatear, a qué edad caminó. Todos los antecedentes. Sí, eso nos va a servir muchísimo. Cuando regularmente el pediatra los revisa de primera intención y ahí se ven los piecitos patológicos casi. Hay uno que se llama pie astrágalo verticalizado. El astrágalo, en vez de tener una curvita, está completamente hacia abajo y rotado hacia adentro. Y alcanzamos a palpar en la planta del pie la cabecita del astrágalo. Se pierde la congruencia anatómica. Pero eso se ve, pero a veces se les pasa. Y ese lo empezamos a captar hasta que empiezan a caminar. El niño no puede caminar, camina como patito. Un pie plano flexible no desgasta normalmente un zapato.
un pie rígido lo deforma. Los pliegues que están anteriores en un zapato son regularmente transversales. Un pie rígido, los pliegues los hace oblicuos o en la mera Vamos punta observando que está sucediendo algo, ¿verdad? Es cuando se empiezan a dar cuenta. Muy bien, pues vamos a hablar más de esto, cómo podemos detectar y saber que hay alguna patología en este caso y así acudir al médico. Gracias por estar aquí con nosotros. También les agradecemos a ustedes. Mandamos un fuerte saludo a quienes también nos están escuchando a través de la radio por 1550 de AM. Volvemos. Cuando nos surge la inquietud de que nuestro pequeño tiene pie plano o pie valgo, pues sin duda tenemos que acercarnos a un especialista. ¿Qué es lo que le dicen, doctor, cuando llegan? ¿Cuáles son los miedos y qué es lo que dicen las mamás haber experimentado y visto desde sus pequeños? Es que yo lo veo como que no camina muy bien, se cansa o hasta le duele, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen a usted y qué es lo primero que usted puede indicar? Eso es bien importante. ¿Por qué llegan al consultorio? Si llegan angustiados, que lo querían traer desde hace un año, que lo querían traer desde hace medio año. Entonces, pues la angustia no es tal, ¿verdad? Entonces empezamos a ver a la pregunta del papá, ¿quién en la familia, porque está muy asociado un pie plano a la hiperlaxitud de los ligamentos? Esta es una proteína que no la venden en ninguna farmacia. La produce el propio cuerpo de los 4 a los 6 años, por eso ya se establece que a esta edad ya se ve perfectamente si tiene un pie plano, las características, si es flexible o es un rígido. Es una edad así ideal. Pero si no llegan a esa edad, oiga doctor, ¿y cree que todavía tenga compostura? ¿Todavía se le puede hacer algo? Esa es una pregunta muy típica. Entonces empezamos a preguntarle, ¿quién en la familia tiene esa hiperlaxitud? Porque cuando tienen hiperlaxitud, lo que nos ayudan son los músculos. Los músculos todavía no están fuertes. Entonces, si un músculo no está fuerte, un ligamento sostiene un huesito y otro. Entonces, soportan toda la carga y se elongan, se hacen flácidos, no son fuertes. Esa proteína que tarda en aparecer, que le da resistencia y fortaleza a esos ligamentos, pues tarda en aparecer. Entonces, no lo llevan a veces porque les duele. Es cuando tenemos que empezar a revisar a un niño y preguntarle quién en la familia tiene un pie plano. Y esta proteína, de la que me habla, ¿cómo podemos prevenir para que hubiese o surge así, nace?
La produce, la produce el cuerpo, pero... La produce el cuerpo, pero hay veces que podríamos- no está en condiciones suficientes, que es un pie plano toda su vida. Pero es un pie plano flexible, no le duele. Y son así, la familia, todos tienen pie plano. Y si no hay dolor, Y por ahí puedes vamos caminar empezando, normal, sí, y no oiga, pasa ¿ya nada. fue al médico? Sí, no. ¿Y cómo fue los hijos, los familiares? ¿Qué les hizo el doctor? Les dio zapato ortopédico, curaron, no curaron, ¿cómo están? Y desde ahí vamos haciendo la reseña en la historia de ellos, qué es lo que viene ocurriendo. Y la mayoría son, el 50% es porque tienen una hiperlaxitud. Y esa proteína la produce el cuerpo a medida que se fortalece los músculos van a ayudarle a los ligamentos y van a estar más fuertes a esta edad. ¿Y cuál sería entonces la solución, el tratamiento para poder fortalecer? Los empezamos a revisar, empezamos a hacer una... Claro, bueno, Una exploración. es importante mencionar que cuando existe un pie plano también va a haber una deficiencia de los músculos, va a haber una alteración, va a haber músculos que van a estar más débiles, va a haber músculos que van a estar más contracturados. Se hace un por ejemplo. desequilibrio, Se hace claro. un desequilibrio y ese desequilibrio me va a traer a más deformidades. ¿A qué me refiero? Vamos a tener el taloncito en valgo, puede tener el descenso del arco interno. Hay una debilidad importante principalmente del músculo tibial posterior. Hay una contractura muy importante de los músculos peroneos, que van a ser, unos jalan y los otros aflojan, en vez de dar un equilibrio de los dos músculos, o sea, que los dos jalen, ¿ok? Entonces, es importante saber que no nada más dejarlo así, ¿no? Si vemos que tenemos un pie plano flexible, podemos dar un equilibrio a esos músculos, que más adelante pues vamos a hablar ya un poquito más del tratamiento. Ahora, vamos a enseñarles cómo podemos valorar o qué cosas podemos hacer en casa Eso es para importante. que las mamás estén más tranquilas. Como dice el doctor Salvador, ¿no? Es importante saber las etapas en las que puede aparecer un pie plano, las etapas en las que si el niño apenas está empezando a caminar, pues todos van a tener su grasita, todos van a tener el pie planito y bueno, pues no lo vamos a meter inmediatamente unos zapatos ortopédicos porque ahí sí vamos a dañar más ese equilibrio muscular y nos van a traer más consecuencias. ¿Qué tan frecuente, doctor, es que hagamos esto? No vayamos al doctor, creamos que es ya congénito, que viene es hereditario, inmediatamente vamos y compramos unos zapatos ortopédicos sin haber ido previamente a una consulta porque ya lo damos por hecho, porque yo no le veo el arquito a mi bebé. ¿Se da esto? ¿Ocurre tan así de que lleguen las mamás a comprar unos zapatos ortopédicos? Sí, cuando tienen antecedentes familiares de que todos son así, esa tradición sigue. Entonces no es posible que le den unos zapatos rígidos a un niño que todavía no tiene fuerza en sus pies, están pesados y lo traen como pollito espinado. No puede caminar y tarda más, se hacen más lentos. Y en Hemos este caso observado. sucede que si al niño no le dolía el pie, Le va a doler. ahora con esos zapatos ya le duele, ¿me explicó? Y entonces muchas veces los papás dicen, es que se le está formando el arco, por eso le duele. No, al contrario, o sea, estamos limitando la función o la manera en la que estaba respetando el pie, su movimiento, o sea, la hélice. Entonces, ahora ya lo atoramos, lo bloqueamos al pie y entonces empieza a modificar otros músculos que no son para hacer esa fase en la marcha. Y de ahí provienen ya los dolores. Exactamente, entonces por eso le va a ve empezar a doler el pie al niño, cosa que pues ya le duele hasta acá, claro, porque si antes el niño se defendía y trataba de lateralizar el pie para caminar, ya le metieron un zapatote pesado, rígido y ahora se mueve menos. Y eso ocurre, por ejemplo, lo que explicaba Lorena, ¿no? Entonces empezamos a perder ese equilibrio muscular. Si el pie se va hacia adentro, pues este se hace más débil y este se hace más fuerte, porque uno jala y el otro empuja. Ahora, no nada más es, por ejemplo, que le duelan las piernas, o sea, eso conlleva muchas consecuencias. Columna, es un niño que se cansa, es un niño que no le gusta caminar, probablemente empieza la obesidad. ¿Por qué? Porque es un niño inactivo. La mamá, no, él es muy flojito para caminar, a lo mejor no es tan flojito para caminar, simplemente pues le duelen sus piecitos o se le complica la manejada de sus piecitos por el zapato ortopédico, ¿no? Porque, bueno, ya no lo va a utilizar el zapato ortopédico, pero los daños ya quedan en el piecito del niño, ¿no? O en los músculos.
Observamos, por ejemplo, a niños que comienzan a caminar, inmediatamente les ponen unas botitas, por ejemplo, ¿no? Dicen es que las botitas es porque pues, están comenzando a caminar y eso es lo que le ayuda. Incluso hemos visto botas de minero que le llaman, pesadísimas en pequeños, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Andan a la moda. No, lo que al niño hay que empezarlo a revisar, ver todo el historial de la familia. Y cuando lo empezamos a revisar, empezar a explicar al papá. ¿Podemos empezar a hacer una revisión? Claro. Si quieres saber. A ver, nos van a ayudar Linda y Lorena, ¿qué? Bueno, yo no tengo el pie plano, pero Ajá. es una pruebita que todos los papás pueden hacer para que descarten el que pueda tener un pie plano rígido Cuando en este caso. comienza la duda, ¿no? Es lo Exacto. primero que podemos hacer en casa. Lo que Ajá. se sugiere es que A ver si nos ayudan suban sus compañeros. al niño en una mesa o en una superficie dura, en donde le vamos a pedir que tenga todo el apoyo de su peso sobre los pies. Vamos a hacer, ahorita el doctor va a hacer una pruebita, tú, Lorena. No te la hago. ¿Sí? Voy a hacer el pie para atrás Ajá. para que puedan observar cómo se va a modificar. Yo Sí, yo súbelo. no tengo pie plano, pero bueno, se ve cómo forzosamente obligamos a la formación del arco. Ajá. Ajá. En esa etapa, cuando va toda la carga del pie y el balance del cuerpo, está en la superficie toda la parte plantar. Aquí. Y ahí aparentemente se hace plano por todo el peso y porque los ligamentos no tienen esa proteína. O sea, haría esto. Haría eso, ajá. Y se vence el peso, cae toda la parte medial del pie. Ajá. Pero cuando va a apoyar, cuando va a arrancar la fase de despegue, el tendón, hay un tendón aquí, un flexor, que ayuda a que se marque el arco. Esa es una prueba que es bien sencilla, la pueden hacer las mamás y todo. A ver, para ver el talón, hacia atrás. Así. Regularmente aquí el talón cae derecho. Sí, ahí lo estamos Con un observando. poquito puede tener una desviación hacia afuera que le decimos valgo. ¿Algo? Ese es un valgo, o sea, se desvía hacia afuera y la parte interna del pie como que se viene a la parte del medio. Haz punta. Y regularmente cuando el pie hace una punta que le decimos al niño, ponte de pie, se tensa y esto tiende a irse así. Se vira hacia adentro. Se vira hacia adentro, rota, se viene hacia la parte media del pie. Eso es normal. Cuando hay algún problema, que esto, sí, velo hacia afuera, Hacia afuera. no al revés, valgo. Cuando queda rígido, eso no es normal, totalmente es anormal. Siéntate. Otra prueba igual de esta, que ponemos el pie en el aire y se nota perfectamente el arco. A ver, Pero vamos a ver. Ajá. Ahí está. ahí está el arco. El pie debe estar en el aire. Hacemos esta prueba de extender el dedo gordo y se marca totalmente. Esas son unas pruebas que nos van a ayudar completamente. La otra, la flexión, para valorar una articulación. Y esto es un pie normal. El Perfecto. niño debe ser normal. Pues con esto nos vamos a hacer una pausa. Me parece importantísimo que también desde casa lo podamos hacer y descartar pues algo que nos esté preocupando, pero recuerde usted que tenemos que ir con el especialista pues para descartar, ¿no? Descartar algún padecimiento que vaya a traer alguna consecuencia, incluso grave. Gracias por estar aquí. También les agradecemos a ustedes que continúen con esta frecuencia de Mamás en Sintonía. Regresamos.
agradecemos que siga con nosotros en este programa. Estamos platicando, compartiendo con especialistas en la materia sobre el pie plano y pie valgo, y a veces surgen algunas confusiones, qué es uno y qué es otro, simplemente por esto, cómo observamos la parte del pie, ¿no? Los talones, cómo se mueven. Nos ibas a indicar algunas pruebas. Claro, Lorena. mira, estábamos retomando el tema del doctor Munguía. En casa lo que podemos hacer es, pues bueno, checar cómo está el niño, cómo está el piecito del niño, y es importante que valoren al niño o que vean cómo está apoyando. Inmediatamente, por ejemplo, un niño chiquito, pues van a ver que su arquito está descendido, en muchos de los casos, hacia adentro. O sea, esto va a estar más abajo de lo normal, lo cual inmediatamente, como ya hablábamos, pues van a decir, o la mamá se va a asustar de que hay un pie plano. Entonces, con carga, o sea, el niño paradito, a lo mejor lo ponen en un escalón o en el piso, y lo que vamos a hacer es, con carga, vamos a levantar el dedo. Ajá. Al levantar el dedo, inmediatamente el pie va a empezar a tomar una forma diferente, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, pues tenemos a lo mejor un pronóstico más favorable de que no tenemos un pie plano ni nada. Es importante, pues, no descartar la valoración del médico, ¿sí? Ahora, hablábamos del valgo de retropié. ¿Qué quiere decir? Que los tobillos están hacia adentro, los taloncitos hacia afuera, o sea, están como en una X, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos ese pie, lo vemos por atrás y no, es que tu hijo tiene un pie plano terrible, ¿sí? Pero ya haciendo las pruebas o ya con la valoración del médico, pues sí se está respetando el arco, y lo único que tenemos que hacer en ese caso es alinear la parte posterior del pie para respetar o para darle ese equilibrio que estábamos hablando a los músculos, ¿sí? Entonces muchas veces llegamos a confundir un pie plano, o porque la amiguita me dijo, la comadre me dijo de que tu hijo tiene un pie plano, y lo único que hacemos o lo más fácil que hacemos pues es un zapato ortopédico, cosa que le vamos a hacer más daño al niño. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Cuando, como platicábamos, ¿no? Llegan las mamás y dicen, quiero el zapato ortopédico porque todos tenemos pie plano en casa, y pues también el niño, ¿no? Si deja uno que ocurra esto, que los traigan durante años, ¿qué sucede con el niño? No me dejan que funcionen bien los músculos, entonces no le ayudan a los ligamentos. Se hace plano, no todos son dolorosos, pueden caminar bien. Hay veces que no, desde que llega un niño, no quieren entrar al consultorio, ven un doctor con bata blanca, menos, ¿no? Está el pavor, porque gracias a las mamás, si no comes, te voy a inyectar para que te vea el doctor. Y entonces, ya cuando se les ofrece, quieren ir al consultorio y no quieren ni entrar. Entonces es un problema a veces revisarlo. Hay que buscarle. Regularmente la mamá se lo suben en sus muslos y ahí hacemos la revisión, extendemos su rodilla, valoramos que el tobillo tiene una dorsiflexión de 20 a 15 grados. Debe ser lo normal. Cuando es menos, hay que revisar los músculos, uno que se llama el tibial, uno que se llama peroneo. Ellos son contras. Siempre para que uno funcione, uno se relaja y el otro se contrae. Ellos son contras y deben estar en armonía, porque si no, empieza uno a tirar más, jala más al hueso y empieza la deformidad. Entonces hay que empezar a valorar que todos los arcos de movilidad del tobillo tengan una buena dorsiflexión. Que se puede extender el tobillo para ver que el tendón de Aquiles está en toda ¿alineado? Bien y alineado, y que tiene toda la extensión. Cuando no es así, tenemos un 25% que cuando está contracturado el tendón de Aquiles, nos da el pie plano, que es un porcentaje también muy grande. Entonces hay que observar que no Y sea otra esto. cosa también muy importante es pedirles a las mamás que se detengan unos segundos a observar el calzado de sus hijos. Eso es algo bien ¿Me importante explico? que nos decías O la sea, vez anterior, ¿no? Las mamás no se ponen a ver, cuando ya llegan con nosotros o a la consulta, ya ves el pie o el zapato, dices, híjole, o sea, este pobrecito tiene malas posturas, o hace esto, o camina de tal manera, porque lo estás viendo en el calzado. Entonces, ¿sabes qué le dice a la mamá? Señora, mire cómo está el zapato. ¿Qué tiene? Los levantas, ves la suela, ves cómo se doblan los pliegues. O sea, eso no es normal. Un zapato que está todo deformado, roto de atrás y nuevo de adelante, que se le rompen los bordes laterales. ¿Es normal ese desgaste? No, no es normal.
Entonces, observen el desgaste de los zapatos de sus hijos y tratar de acudir con el médico. O sea, si tienen inquietudes o dudas, pues que vayan para que los asesoren. Nosotros les estamos haciendo algunas pruebas que pueden hacer en casa para descartar un problema de pie plano rígido, ¿me explicó? Pero no por eso vamos yo ya le hice las pruebas y sí tiene el arco y ya, ¿no? Y el niño sigue con malos zapatos, con malas posturas, pues probablemente no va a ser un buen diagnóstico. ¿Qué tan adecuado sería tener esta cultura de una revisión? Descartemos o no descartemos en casa, que a cierta edad, por ejemplo, ¿a qué edad tendríamos que ir por primera vez con un pediatra, un ortopedista? Simplemente para saber, como ya lo platicábamos en la emisión pasada, que tuvimos mucha respuesta, ¿no? Que la gente pregunta cuáles son los zapatos más adecuados para comenzar con la marcha, ¿no? También sería importante recordárselo a la gente que nos ve por primera vez. ¿Cómo sería esto? O sea, ¿desde cuándo debemos de trabajar? Me imagino, ya platicábamos, desde que están pequeñitos, no ponerles zapatos desde bebés. Desde ahí tenemos que trabajar. Así es, desde que nace, lo ideal sería recién nacidos. Revisamos caderas, revisamos las articulaciones del cuello, de los hombros, caderas, rodillas, tobillos. Es la edad ideal donde vemos que no tenga un pie rígido, porque pasa fácilmente desapercibido. Entonces es ideal. Y posteriormente a los 3 años, es la edad ideal para ver un pie. O sea, no es solamente descartar cuando ya observamos, sino también es prevenir, ¿no? Claro, claro. Aquí estamos también conscientes que, bueno, si a mí no me duele, ¿para qué voy al doctor, no? Sí. Mientras no hay dolor, no, pues, o sea, no me duele. Sí tengo un juanete que ya se me agudizó después de 30 años, ¿no? Pero eso se pudo haber cuidado. Entonces, normalmente, si el niño no se queja de dolor, pues no lo llevan al doctor. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Llevarlo desde recién nacido y hasta los 3 años. Vamos a ir a una nueva pausa y vamos a platicar cómo serían estas consultas, ¿no? A las que ya, estas consultas de revisión en los 0 y los 3 años y ya cuando se ha detectado algo así. Vamos a una pausa y continuamos con más. Manda. En el silloncito los podemos poner. Y, sí, lo acercamos. ¿No lo podemos acercar? ¿Así, no? Okay. Sí. ¿Así? Ahí. 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 Ok. Sí, ¿cuál es el tratamiento? Lo dejamos hasta el último. ¿Cuál es el tratamiento? Hasta el último. No propiamente, sino no caer en algunos errores que sí otra vez vamos a hablar de los tipos de calzado, no tal como. Sí, claro, sí, pero también lo va a decir pues para recordarle a la gente, ¿no? ¿Dónde están las deformidades más grandes del zapato? Ajá. Sí, pues ya ves cómo.
nuestros hijos, por supuesto, es lo que más nos preocupa y por eso debemos tener una cultura de la prevención. Platicábamos con el doctor Munguía, el saber, ¿no?, cuándo es adecuado llevarlos a su primera cita. Comentábamos que, pues, cuando son recién nacidos, de los 3 años sería muy conveniente esta revisión, porque también hay muchos mitos, ¿no?, que incluso nos dicen en las escuelas. Claro. Mira, anteriormente se utilizaba mucho lo que es el zapato ortopédico. Como ya vemos, pues estamos totalmente en contra de utilizar ese tipo de calzado tan rígido. Tú utilizaste zapatos ortopédicos, nosotros utilizamos zapatos ortopédicos y realmente pues sí nos modificó mucho la marcha, como ya hemos hablado, nos modificó mucho la estructura o la calidad de los músculos para que funcionen dinámicamente bien. Y vienen las consecuencias ya de adultos. Exactamente, vienen las consecuencias. Ahora, lo importante es empezar a cambiar un poquito más todos esos mitos que tenemos, ¿no? Número 1, no dejes al niño descalzo, como estábamos desde bebitos, le pones su zapatito y ya. No dejes al niño descalzo, que utilice su zapatito. Lo ideal es que empiecen a trabajar los músculos adecuadamente, ¿sí? Ya vimos que es normal que tengan el arco descendido en un principio, en lo que empiezan a aprender a caminar o que empiezan a tener un poquito más de fuerza en los músculos. Entonces, dejen a sus niños descalzos, no hay ningún problema. Muchas veces nos han llegado mamás que porque en el kinder le vieron un pie plano, la mandaron no sé a dónde y hasta que no lleve el zapato ortopédico no aceptan al niño en la escuela. Pero el niño con un zapato ortopédico, como ya lo habíamos mostrado anteriormente, pues es un zapato súper rígido, ¿sí? Entonces es un niño que le digan, hasta con pants le ponen el zapato ortopédico, entonces un niño ni siquiera puede correr, ¿sí? Ni siquiera va a poder jugar fútbol. ¿Por qué? Pues porque son una roquita los zapatos, ¿no? Entonces desde ahí empiezan a tener alteraciones, a lo mejor hasta socialmente se empiezan a ver esos efectos, ¿no? Niños de un que zapato, están ya intolerantes, cansados, que no pueden molestos, jugar, que mejor se van a sentar porque pues no pueden jugar fútbol, ¿no? Y todavía no identifican, ¿no?, qué es lo que les está pasando. Uno nos puede decir, es Exactamente. que me duelen los pies o me canso, ¿no? Ahora, también es muy importante recordar que el pie tiene 2 comportamientos. Uno cuando estamos parados y otro cuando estamos caminando. Entonces, normalmente al niño que le van a hacer caso es el niño que se cansa de correr o que no quiere jugar fútbol o que si está brincando se cae. ¿Me explico? Pero al niño que de estar parado se cansa, pocas veces lo atienden, ¿no? Porque dicen, pero corre todo el día y cuando se para, dice ya me cansé o se sienta en el piso. Son niños que están parados y se sientan. Entonces, aquí hay que poder diferenciar que, bueno, puede tener una muy buena dinámica y una muy mala estática, o al contrario, puede tener una muy mala estática, pero una muy buena dinámica. El pie plano, flexible, en los dos funciona igual, o sea... ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esto que nos comentas? Pues mira, uno, dinámica el cansancio, ¿no? Por ejemplo, el niño que tiene una dinámica muy buena, o sea, una marcha muy buena, ¿por qué? Porque a la hora en la que su pie rueda, se forma el arco bastante bien, cuando a ese niño le ponen zapatos ortopédicos, ya, el niño ya no quiere correr, ya no quiere brincar, ya no quiere hacer nada, ahora sí se cansa, ya le duele el pie. ¿Por qué? Porque ya limitamos la función que estaba haciendo su pie para rescatar ese arco. O también muchas veces vemos la diferencia, como Linda comentaba, son niños que se cansan de estar parados y mejor se sientan, ¿no? O por ejemplo que están en la ceremonia de los lunes y no se dejan de mover y se están moviendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben cómo expresarlos y les duelen sus piecitos, ¿sí? Ya los regañó la maestra, ya los castigó, pero simplemente pues es una alteración a lo mejor estática de sus pies. Ahora también puede haber niños que están corriendo y corriendo y corriendo. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo caminar despacio y pues corriendo utilizan diferente mecánica y pues se van todo el tiempo corriendo. Ay, no, es que no se queda quieto el niño, ¿no? Y ya empiezan otros problemas que a lo mejor ni los tenía, ni por aquí le pasaba al niño que es un niño hiperactivo o que es un niño latoso, que no entiende a la maestra que se quede y ahí quieto. Está el problema, y simplemente ¿no? son los Sí. piecitos. O hay Sí. niños que me han llegado, otro dato muy importante es que el niño que se cansa, el niño que se tuerce frecuentemente el tobillo y que les duele, ya está, un pie plano elástico o flexible, no se le toma radiografía, pero a un niño de un adolescente que camina, que se tuerce frecuentemente, que le dan calambres en el chamorro, estamos obligados a tomarle una radiografía, unas con apoyo y otras sin apoyo, porque hay una patología que se llama coalición tarsiana. No se alcanzaron a separar los huesitos del talón y del astrágalo.
y del escafoide se llegan a fusionar. Entonces el niño tiene un valgo del retropié y mucho dolor. Caminan y les duele, caminan y les duele. Les tomamos una radiografía y vemos que están unidas estas partes del hueso. Es una causa de dolor. Hay niños que llegan con dolor, se les toma su radiografía, pero es un dolor moderado. Ellos se siguen manejando con soportes para el arco longitudinal, tenis, un zapato cómodo, pero con eso tienen. Pero sí hay que valorarlo, o sea, el pie plano flexible, en un resumen, mueve bien, tiene movilidad normal y no les duele. Y otra cosa bien importante, o sea, cuando un niño le dice a los papás, me duelen los pies, o sea, es porque duelen los pies, ¿sí? Más en las noches, o sea, el niño, me duelen los pies, entonces, ¿qué hace el papá? Saca la pomadita y a sobarle los pies. Eso es correcto, pero llévenlo al médico a que puedan valorar y ver por qué le están doliendo los pies al niño. Puede ser una cuestión de crecimiento o ya observamos el desgaste del zapato. O sea, ya son como puntos de alerta que nos van a orientar a poder hacer algo y poder prevenir. Claro, eso es ¿de acuerdo? bien importante. Ahora, y nos comentaban las peores deformidades que podemos observar en los zapatos, ¿cuáles serían, doctor? Hay un desgaste en la parte interna. Y si uno ve el piecito aquí, está vencido hacia acá. A ver si nos ayudan con la toma, por favor. Se ve vencido, pues. Se ve hacia adentro, como que el apoyo lo tiene hacia adentro del pie. ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Y el otro, el taloncito, lleva la misma dirección de la deformidad. Los pliegues normales son transversales, los pliegues anormales están oblicuos o está hasta acá deformado en la punta del pie, o son zapatos así en chalupa, así como de Aladino, que están así, sí. Son pies dolorosos. Ok, entonces hasta en eso debemos de fijarnos, ¿no? Y claro, que usen el zapatito correcto, ¿no? Las niñas andan pues con los flats, con las zapatillas muy bonitas, pero lo único que están haciendo están lastimando el pie del niño. Comentamos la vez anterior sobre qué tipo de calzado es el adecuado y es importante que le recordemos a la gente, ¿no? Ustedes nos decían que deberían tener, mira, el calzado adecuado para cualquier edad o para cuando comienzan a caminar, número 1, que en la parte posterior tengan soporte, ¿sí? Que sea más rígido, o sea, no tienen que ser siempre botitas, pero que sea más rígido que el resto del zapato. Y el resto del zapato tiene que ser un calzado suave. ¿Para qué? Pues para que los musculitos del niño puedan moverse adecuadamente conforme van dando el paso. Ahora, nos gusta enseñar mucho este tipo de calzado. ¿Por qué? Porque siempre le vamos a comprar a las niñas o a los niños unos guarachitos, pero acá atrás nada más tenemos la cintita y vamos a ver la deformidad muy marcada. ¿Sí? No es de que no puedan utilizar guaraches, pero probablemente este tipo de guarachito les va a ayudar más. ¿Por qué? Porque vamos a contener el talón, lo vamos a alinear. Acuérdense que alineando el talón nos va a modificar mucho lo que es el arco interno y nos va a dar pues una buena dinámica del pie. En todos los calzados, ¿sí? Lo que buscamos, soporte posterior y que sea un zapato suave, que se pueda mover, ¿ok? Ya sean tenis, guarachitos, zapatos cerrados, zapatos del colegio, cualquier tipo de calzado, esas son las características principales. Y nos decías que también hablábamos de las modas, ¿no? Que también eso pues nos lleva a cometer grandes errores. ¿De hasta qué edad debemos de, siempre debemos de traer zapatos como todos, pero Toda la vida. Los niños que están en crecimiento, ¿hasta qué edad y cuál sería el zapato adecuado? Pues mira, hay zapatos bonitos que puedes estar utilizando ya cuando termina tu desarrollo, ¿sí? Entonces, no es correcto que las niñas están en crecimiento 10, 11, 15 años y ya están usando unos tacones enormes. Hay que recordar que el pie se va adaptando a esos cambios. Entonces, sí, yo hace 20 años usaba tacones del 11 y ahorita ya no puedo porque me duele. Claro, es que desde un principio eso lastimaba, nada más que el pie va empezando a hacer ciertas dinámicas que aparentemente no nos duele. Pero eso está mal, ¿sí? Entonces, un niño que tú lo enseñas a utilizar desde pequeño, el zapato correcto, difícilmente se va a poner unos tacones que le lastiman ya en la adolescencia, una niña o los niños normalmente están con sus tenis, y eso te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Muy bien, también platicaremos, esto me parece muy importante recalcar, lo que nos trae pues el mercado, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trabajar contra esto? ¿Cómo los médicos?
pues hacen algo, ¿no? Por darnos algo de conciencia y decir no es lo adecuado. Es muy difícil porque pues nos gusta traer a los pequeños muy guapos, ¿no? Vamos a ir a una pausa, regresamos al último bloque con algunas recomendaciones para que usted esté muy al pendiente. Regresamos. Ya estamos en la parte final, estamos hablando justamente de las modas que a veces pues también a los papás nos traen locos y queremos que nuestros hijos luzcan bien, pero como decíamos, pues las consecuencias vienen después, ¿no? ¿Cómo trabaja un médico para poderle hacer entender a las mamás que necesitamos desde pequeños el uso adecuado de los zapatos, ¿no? Y también algunos ejercicios que nos pueden ayudar, doctor. Sí, claro. Cuando llegan al consultorio a veces los papás llegan con una bolsa de zapatos, todos bellitos, ¿no? Y están asustados. Entonces, desde ahí empieza la deformación del pie, porque veo puros zapatos rígidos o totalmente anormales. Los Vans son terribles para los chavitos, pero les encantan. Como a mi hijo le decía, quítate, están horribles. Decía, están cómodos, pero no, están totalmente mal, no tienen talón, están muy suaves. Entonces el pie se va a cansar. ¿En dónde debe estar? Como decía Lorena, el mejor zapato del mundo, el mejor zapato es el más cómodo y que sea flexible. Flexible porque si dura horas no se va a cansar. Y cómodo puede durar 15 horas de pie o caminando bien. Entonces es que le duelen los pies, doctor. Y vemos los zapatos, ¿cómo no les van a doler? Totalmente incómodos y anormales. Entonces el mejor zapato es el cómodo y el ligero, no el de moda. El de moda lleva a una deformidad del pie. Le digo, oiga, ¿qué le parecen a ustedes los zapatos que usan ya las personas maduras? Horribles, doctor, horribles, espantosos. No tarda en ponérselos. Ese es el final que van a tener, porque no aguantan su pie. Ajá. Entonces, el paciente que nos llega... va pidiendo, ¿no? Ajá. ¿Qué vamos a hacer, doctor? O sea, me duele el pie horrible. El zapato ortopédico, que le ponen aquí una cuña, que le ponen virones, que le ponen la mitad del... Muchísimas cosas. Se ha visto que es inefectivo, no tiene un buen resultado. Lo que les damos son plantillas. Las plantillas son para el dolor, no son para corregir. Entonces,
Si usamos los arcos que debe tener un pie en una plantilla, van a andar caminando más a gusto, aguantan más, toleran más, pero dentro de un zapato que sea cómodo, amplio, ya les dije, puntera amplia, ancho, ligeritos y flexibles. Es el mejor zapato del mundo. Sí, podemos recomendar así los tenis también, ¿verdad? Tenis, zapatos, todo. Ustedes realizan unas plantillas, ustedes pueden, nos dan esta opción como justamente para esto que decíamos, no se corrige, pero ayuda mucho al dolor. ¿Cómo es este estudio que realizan? Lo que hacemos es un estudio en donde tenemos unos sensores en un tapete y entonces nosotros vamos valorando, repito, cómo se comporta el pie estático, o sea, cómo se para el niño y después cómo camina. ¿Me explico? Y entonces, dentro de esas dos vemos cuál es la deficiencia y adaptamos un soporte para mejorar esas cargas. ¿Me explico? O sea, si el niño mete el tobillito, pues lo que hacemos, metemos una dinámica para que el pie ruede hacia afuera y entonces no se le formó el arco, simplemente quitamos la carga que me estaba desviando ese apoyo. Hablábamos también justamente de esto cuando, ya hablamos de cuando comienzan a caminar, la marcha, todo esto. Ocurre también una etapa muy importante, principalmente en las niñas, que comienzan a explorar, quieren el zapatito más alto. ¿Esto es conveniente o no es conveniente? Claro, no es conveniente. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba que el zapato para el de plástico para jugar. Bueno, pero se lo ponía 10 minutos la niña, 2 minutos y era más que suficiente. Pero ahora ya en el mercado hay zapatos de tacones para las niñas y las niñas van a la calle, al súper, a cualquier lugar ya con los taconcitos. Entonces, desde ahí nos vamos a empezar a notar que va a haber una deformidad. Si no en ese momento, en un futuro va a haber una deformidad. Ahora, en cuanto al tratamiento, ya vimos el tipo de calzado, ya el doctor nos mencionó el tipo de calzado ideal. No zapatos ortopédicos y muchos nos comentan de que no, siempre utilizó zapatos ortopédicos, me mandaron unos ejercicios y nunca funcionaron. Es muy importante saber que si van a poner un programa de ejercicios, que el niño esté haciendo los ejercicios correctamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un tobillo en valgo y me ponen a recoger canicas y lo estoy haciendo de esta forma, pues nunca voy a corregir esa alineación del pie. Entonces, sí hay que trabajar los músculos adecuados, pero hay que hacerlo de la forma correcta. De la forma correcta y lo más adecuado sería con un especialista, ¿no? Que les definiera alguna terapia. ¿Cómo sería ese tratamiento, doctor? Regularmente yo manejo el pie plano flexible con una plantilla. Yo les digo que un rango de 3-4 años, en lo que el músculo tiene más fuerza y los ligamentos están más fuertes, y que anden caminando, llegan, dicen, es que le duelen los pies, doctor, porque cuando llega de la calle se quita los zapatos. No, pues se los quita porque están espantosos los zapatos, y por eso les duelen. Entonces, es que de grande les va a dar una artritis, doctor. No, lo ideal es que anden descalzos. Y eso algo se ligero. remarca mucho, ¿verdad? Sí. Que desde bebecitos, desde que comiencen con la marcha, que anden descalzos. Doctor, yo tenía pie plano, mire, pero usé unos zapatos ortopédicos y mire, se me quitó. Pues no, nunca tuviste pie plano, ese es el detalle. Entonces no es lo mejor, porque lo siguen ¿Cuándo usando. es, un caso ya extremo que requerimos de cirugía? Cuando tienen mucho dolor. Y Deformidad es de los zapatos, es un pie plano rígido. Y es un pie plano rígido. Y la... Regularmente se aplican ya después de que termina una etapa de crecimiento importante y se escoge una edad de 10 a 12 años. De 10 a 12 años. Pero un niño que se revisa cada 6 meses o cada año, se evitan muchas cosas. O sea, hay que tranquilizar a los papás, hay que decirles que no van a un camino oscuro y que no tiene vuelta, sino cada vez que se va revisando, se va viendo su evolución. Se operan niños los pies planos, se opera uno de 100, 2 de 100. Es poco frecuente, ¿no? Es muy poco frecuente. ¿Y la recuperación cómo es? Es pues de ciertos cuidados está. Les quita el dolor. Les quita el dolor. ¿Pero cuánto tardan en recuperarse de una cirugía así? 6 semanas, 8 semanas. ¿Y es delicada esta cirugía? No, se usan tornillos o unas grapitas. También descartábamos la vez anterior que platicábamos justamente esto, ¿no? Los zapatos ortopédicos, incluso las mangueras que todavía podemos observar en algunos niños, ¿no? No, cuando llegan al consultorio con mangueras o con zapatos ortopédicos
y les voy explicando y les digo que se los tienen que quitar, que eso no realmente es inefectivo, la mamá pone una cara de asombro y el niño Descansa. no, es una alegría total. ¿Cómo no? Además también podemos, ahora que decían de algunos ejercicios que les ponen para prevenir y para ir preparando el piecito, también debemos estimular a los bebés, ¿no? Tocarlos y también es importante que anden de puntitas. Hay ejercicios especiales, ¿sí? Como les decía, ahí hay un tendón que a veces son un músculo que no es muy fuerte, hay que ponerlo a trabajar, se les quita el dolor y van a mejorar mucho y su actividad va a mejorar. Pero incluso también grandes, o sea, hay que pedirles a los niños que estén activos, que si el niño quiere fútbol, pues que lo lleven a fútbol, que observen el desgaste de sus tenis de fútbol, que seguramente no es el mismo que tienen los zapatos de la escuela. Pero El que hagan sobrepeso. ejercicio. También hay que marcar eso, Sí. o sea, es A un veces, binomio, ¿no? Exacto, Entonces, viene el niño, es un niño actividad, obeso sí. y le duelen los pies. Sí, hay Claro que que le cuidar van a también el peso para esto, es muy importante. Pues finalmente que nos den sus datos porque la gente está preguntando. Ok, nosotros estamos en la clínica de rehabilitación Arce. El teléfono de la clínica es el 324-2851, celulares 44-33-68-33-18 o el 165-4723. ¿Usted médico? Yo soy en el cuarto piso, 402 de Star Médica, 340-50-28, es el teléfono del consultorio. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a Nos ti, vamos, gracias. nos cortan un poco, ¿verdad? Pero agradecemos que